un año con muchas actividades, un año que nos está impulsando a través del mundo digital a unas velocidades que no entendemos, pero que vamos a tratar de recorrer un poquito la historia, entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Estamos en ese proceso en donde el elemento central está en ustedes, está en la mente de cada uno de ustedes, en lo que hagamos con esa tecnología, en lo que hagamos con nuestros equipos de trabajo, para poder hacer que ellos sean mejores colaboradores dentro de todo este proceso. Porque este evento donde estamos metidos en este mundo digital, este mundo en donde estamos viendo una cantidad de asistentes digitales que de repente están, pero que de repente no. Y no están ahí porque es que están en la parte de atrás haciendo cosas que nosotros antes teníamos que hacer y ahora tenemos la posibilidad de que haya algo que nos ayude y nos apoye en esa tarea, pero sin perder nunca la posibilidad de entender que tenemos la obligación de estar al frente de ello. Esa tecnología no viene para reemplazarnos, esa tecnología viene para ayudarnos a tener la posibilidad de escoger un mejor camino. Antes escogíamos los caminos con una brújula que nos marcaba un norte, que nos decía para dónde iba, dónde queda el norte, pero no nos mostraba caminos, no nos traía información adicional, no nos podía decir qué más venía por delante. Nos decía, el norte está en un determinado sitio, hacia allá tenemos que ir, pero no nos marcaba qué iba a encontrar. Y comenzamos a encontrar un cambio con estos otros elementos que hoy en día están en el reloj, en el celular, que venían desde unos elementos que mágicamente se conectaban con unos satélites y decían hacia dónde voy y qué caminos hay de alternativas. Ese es el nuevo mundo en donde estamos. Un mundo donde la información tiene que ser utilizada para tomar decisiones, pero tenemos que ir cambiando la forma como tomamos esas decisiones. Tenemos que ir entendiendo qué es lo que implica el tener una mente digital. Porque cuando estamos en el mundo analógico tenemos unas restricciones. Cuando tenemos el mundo digital creemos estar en un mundo que muchas veces no estamos, pero que implica que seamos curiosos. Antes teníamos disculpas. ¿Por qué no lo sabe? Pues porque no tengo acceso a la información. ¿Qué hacemos cuando la información se nos vino toda encima de nosotros? Muchas veces no es una disculpa. Es porque no hice la pregunta adecuada, es porque no hice la consulta que debíamos hacer. Pero debemos ser estructurados, no podemos estar simplemente saltando de un cabo al otro. Tenemos que ir viendo hacia dónde dirigimos nuestro proceso y nuestra curiosidad. Tenemos que entender que en ese proceso nuestra mente tiene que tener una capacidad de pensar que la velocidad y el volumen en el que estamos metidos cada día es peor. Y les voy a traer un par de ejemplos y un par de cosas más adelante. Tenemos una situación en donde antes teníamos que preocuparnos por las válvulas, los piñones, las relaciones entre las máquinas. Hoy en día todavía existe, tanto así que está la mecatrónica, que hace un híbrido de ese espacio mecánico que todavía lo necesitamos. Seguimos viviendo en el mundo real, con el mundo analógico, con el mundo digital. Ese mundo donde creemos que ahí está la realidad, pero no está la realidad. En el mundo digital no está la realidad. En el mundo digital está el reflejo de la realidad. En el mundo digital está lo que nosotros encontramos que es importante, que registramos, los datos con los que trabajamos.
Y nos estamos aproximando a un mundo cuántico. Una palabra rarísima que comienzan a hablar por ahí en tecnología. Pero ese concepto cuántico es la primera vez en donde en el mismo momento algo puede tener dos estados. Difícil de entender, no te preocupes. Pero es, imagínense que va una luz y de repente aparece la misma luz en dos puntos diferentes al mismo tiempo. Y a partir de eso se cambió la matemática, se cambió los procesos de consulta, se cambiaron las tecnologías, se estarán cambiando las tecnologías y las preguntas. Y si están cambiando las preguntas y las tecnologías, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Nosotros. La forma como tomamos decisiones. Nosotros tenemos que entender que hay muchos aquí que no tienen ni idea qué diablos era eso. ¿Cierto, María José? Que tú no tienes ni idea qué es eso. Eso era una regla de cálculo. Era la regla con la que podíamos calcular logaritmos. A mí me alcanzó a tocar porque a mi abuelo la usaba. No se preocupe. Entonces, no, tranquilo. No estoy diciendo eso. Pero claramente esa regla de cálculo de los 50 dio origen a estas máquinas sumadoras mecánicas que eran capaces de saber que 3 más 4 es 7 sin ninguna equivocación. Y esas máquinas mecánicas eran capaces de sumar y restar, y por eso era que las entidades financieras de aquel momento se demoraban un par de días en hacer los cierres una vez al mes y luego una vez al año para poder tener el resultado agregado de toda esta tarea y cerrar. Pero este proceso comenzó a dar origen a los centros de datos de los 70, esas máquinas IBM o esas máquinas Burroughs, que hacia finales de los 60 todavía existían y en los 70 todavía estaban con tarjetas perforadas haciendo las tareas y que siguen avanzando, y de repente comienza uno a surgir una contradicción de uno de los personajes más interesantes, que era el dueño de IBM, Watson. Y dijo que en el mundo hay capacidad para unos 6 a 10 computadores como máximo. Eso era IBM, pensamiento de los años 30. Estaba un poquito lejos de lo que realmente pasó. Y lo que pasó fue que esos computadores que eran propiedades de las empresas grandes o de los estados comenzaron a darnos paso al IBM XT, al IBM AT, que ya estaban en la casa, al Macintosh, que ya estaba en la casa, y por primera vez entonces podíamos ver figuras en el computador. No solamente los caracteres y las letras, podíamos ver formas distintas que dieron origen después al principio de los 90 a la S400, primera máquina que era base de datos o primera base de datos que era máquina. Nunca pudimos saber cuál era la diferencia, porque fueron diseñadas en conjunto, no como dos elementos separados. Y comenzaron a darnos la posibilidad de avanzar en ese proceso contra los jefes ya de las compañías o de las empresas grandes. Pero fíjense que estamos avanzando por el lado de las empresas o de los gobiernos para llegar luego a los seres humanos. Y esos comienzan a darnos acceso a la nueva computación en la nube. ¿Han escuchado esa palabra medianamente? Algo han tenido que escuchar de computador en la nube, pero no he visto ningún computador ahí. Les juro que he volado mucho. Hoy traté de ver si lograba encontrar el cómputo en la nube. No lo logré encontrar. Entonces le pregunté a Google que dónde quedaban sus data centers y me dijo, mira, mis data centers son así. Entonces no están en la nube.
La computación en la nube está bien en pie. Y en unos centros monstruosamente grandes, distribuidos en donde está ocurriendo la operación de un trabajo. Y aparecen estos computadores cuánticos que comienzan a procesar ya no en unos y ceros, sino en funciones matemáticas. Y la máquina es esta chiquitita que está aquí abajo. Esa máquina que está aquí abajo de todo esto es el computador. Y entonces todo lo demás ¿qué es? Todo lo demás es lo necesario para enfriar esa máquina y bajarla a menos 270 grados Celsius para que pueda hacer el cálculo. Caramba, ya comienzan a cambiarnos la vida de una manera demasiado grave. Y este proceso en el cual estamos viendo y viviendo, donde está todo este cambio, es el que da origen a toda esta exponencialidad de la que veníamos hablando. Exponencialidad, primero, pensémoslo en tamaño. ¿Cuánto y en tiempo? ¿Cuánto tiempo le tomó a General Electric pasar desde su fundación en 1892 a ser una compañía Fortune 500? 63 años. A IBM del 1911 le tomó 45 años en llegar a Fortune 500. Y la primera empresa que le tomó menos de 25 años, menos de 30 años, fue Microsoft. Y luego Apple tomó 35 años. Nvidia lo ven ustedes más o menos con 25 años. Pero lo interesante de Nvidia es que durante 22 de los 25 fue una compañía casi inexistente. Se metió dentro de los Fortune 500 en los últimos 3 años por cuenta de la inteligencia artificial. Amazon 25 años, Google 20. O sea, el tiempo a crecer se redujo brutalmente. ¿Eso cómo más lo vemos? Lo podemos ver también cuando miramos cuánto tiempo les tomó a algunos llegar a 100 millones de usuarios. ¿Quiénes de ustedes tienen 1 millón de clientes? ¿Cierto que no? No, tranquilo. 1 millón de clientes es mucha gente. Pero 100 millones de clientes, a Netflix le tomó 10 años, 120 meses. A Instagram le tomó 30 meses, 2 años y medio. TikTok lo logró hacer en 9 meses. Y el concepto de inteligencia artificial, 2 meses. ¿Y qué fue lo interesante de la inteligencia artificial que vino como fruto del ChatGPT? Es la primera tecnología que arrancó al revés. Casi todo lo que les mostré arrancó por las empresas o los gobiernos y bajó a las personas. Esta es la primera tecnología que arranca por las personas y va a llegar a las empresas. ¿Por qué digo va a llegar? Porque todavía se demora en que cambiemos la forma de pensar para poder adaptar. Ese proceso quiere decir que hemos tenido que cambiar. Ustedes me disculpan, voy a tener que meter algo de la parte técnica, de unos modelos determinísticos donde sabíamos cómo se calculaba y cuánto daba, a unos modelos estocásticos o probabilísticos donde podíamos decir, ok, esto se mueve entre estos valores, de estas maneras. Pero nos estamos moviendo a un mundo en donde lo que estamos encontrando dentro de todo este proceso es que no sabemos qué es lo que va a venir. Estos son modelos generativos. No sabemos qué es lo que van a responder. Ni el fabricante de ellos sabe qué es lo que va a contestar.